Última ronda. Última ronda. Bienvenidos a Última Ronda, episodio 42, vuestro podcast de juegos de mesa modernos preferido dentro de la región de Castilla-La Mancha. Seguramente por ahí seremos también de los preferidos, o por lo menos en el top 50 de alguno por ahí que esté medio loco, ¿no? Incluso de gente de Sudamérica y Europa. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hacer las presentaciones pertinentes. Tenemos a nuestro influencer de cabecera, el Pretty Woman de las compras lúdicas, el señor que cuando está estresado laboralmente se va a Rodeo Drive con la cartera llena de billetes y se deja llevar. Buenas noches, Moon Noise. ¿Qué pasa, ludofrénicos? ¿Qué marcha lleváis? Pues Y también contamos... estoy deprimido y estoy comprando poco. Así que en unas semanas puede ser la hecatombe. Ahí está. Va a explotar. Y al otro lado de la línea internetil, haciendo un poco de homenaje a Más Madera, tenemos a Pablo Smocar, nuestro toxiludo... ¿cómo es? Politoxiludofrénico. Lo mismo te juego Magic que €1. Y nada, pues bienvenido. ¿Qué tal, chavalas, chavales? ¿Cómo estamos? Buenas noches, buenos días, buenos cuando sean. Aquí al aparato, Antonio Burgundy, entre biberones, idas y venidas. Así que disfrutando una noche más. Y tampoco me quiero olvidar de nuestros queridos, pues Salva Garripo, que mañana tenía que madrugar muchísimo. Tiene que subir ahora os contaré, bueno, es que Salva, que es electricista, ¿no? O cosas así de empresa. Yo me imagino siempre subido a un poste de la luz. Recuerdo que había en época de un pueblo que se llama Tarazona, que le decían el follapostes, que era electricista y siempre estaba como subido en los postes estos de la luz, y yo a Salva me lo imagino como un follapostes, ahí arreglando cosas en las alturas. Así que, Salva, te queremos. También me acuerdo de Manhollow, que está cuidando a sus 3 retoños, a su camada, así que a ver si vuelve pronto. Y como no, a mi amado Carlos Gemerlos, que el pobre tenía una reunión con Shanghai, creo que a las 2 de la mañana, y estaba terminando un proyecto. Pero bueno, él está en el chat, ¿eh? Él está en el chat ahí escribiendo, así que ahí le tenemos. Un saludo, gracias por acompañarnos, aunque sea con el ordenador al lado trabajando, y aquí estás en espíritu, por lo menos. Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis este principio de mes o final del anterior? Hemos de hacer un pequeño repaso de cosas que a lo mejor nos habíamos dejado en el tintero, compras, de caprichos. ¿Querías contarnos? Yo la verdad que llevo un inicio, bueno, ya lo he dicho, un inicio de año horrible de trabajo. Y y después he tenido unos días en Semana Santa, pero ahora sí, la vida sigue igual, ¿no? Como decía Julio Iglesias. Entonces, bueno, pues en Semana Santa sí que he podido jugar bastante, pero la mayoría han sido prototipos. Entonces, bueno. Ya os comentaré un poquillo más relacionado con marzo, que sí que hay alguna cosa que se ha quedado por ahí pendiente de comentar. Ok, Lord Protoss. ¿Tú, Pablo, qué? Yo en la línea de los anteriores programas, es decir, comprar cero, nada, estoy en abstinencia total. Y jugar, pues poco, como siempre, pero bueno, sigo centrado en lo de mi proto, que no acabo nunca, que tengo ganas de empezar a jugar otras cosas, porque no es casi a lo que dedico mi tiempo lúdico, alguna otra partida en solitario. Y eso es, luego en últimas partidas pues comentaré alguna de las últimas cosas que he jugado ya con más gente. El otro día pude ir a la asociación, fui de un par de veces a la asociación, así que comentaré lo que he jugado esos días. Yo compras simplemente salió una oferta en Amazon del Beats in Das Volk, que no sé
cuando lo jugaré. Es de esos que nada más que para afrontar el reglamento creo que me va a costar, pero bueno, ahí está, ahí está. Bueno, pero Todo el mundo, últimamente estáis jugando mucho a juegos así de este corte, ¿no? En casa. O sea, más bien temático, wargames, cositas así, ¿no? sí, bueno, más que antes, sí, sí. Le estoy Es que cogiendo el gustillo a... eso me refiero que no es un juego de enfrentamiento. Es que no sé muy bien también si si hablamos de un wargame, de un card-driven game. No tengo ni idea qué es esto. Sí, es card driven y va un poco de la Alemania dividida. Pero bueno, creo que habrá alguna revuelta y demás, pero no es una guerra tal. Ok. Es la caída del muro de Yo, Berlín, ¿no? Es como que hay que hacer la transición dulce y como de un lado no perder derechos y, ¿no? Algo así. Sí, algo así, algo así. un juego perfecto para sacárselo así a alguien que llegue a tu casa de repente sin conocer el mundo de los juegos de mesa, ¿no? Tengo una cosa, tío, que es que tenéis que probarlo. Y encima edición en alemán. Espérate que te saco las reglas aquí fotocopiadas en castellano mal traducidas. Te lo vas a pasar bomba. Echaros vosotros un Chiqui Monkey mientras que yo me repaso un poquito las reglas y ya empezamos. Madre mía. Yo así de apetencia de compra, estoy muy poco en prom porque también estoy en fase de cero, de abstinencia lúdica, nivel de compras por lo menos. Pero me ha picado mucho, se me ha despertado ahí un fuego interior con el Arnak. Y mira que las cosas que oí de él realmente ya son de hace por lo menos 4 meses o algo así, porque no me he leído ni una mínima reseña, pero con lo poco que escuché en su momento y tal, y ahora estoy viendo que hay bastante escasez de juegos Se va a del decir que está, juego. está jodido como no lo tenga ya. Mm. Bueno, hoy en Twitter aparecían varias tiendas y tener el Arnak Rare, ¿no? Sí, sí, en distribución ya está. No lo sé, Así a lo que los que queden. mejor este mes me doy un capricho, ya veremos, pero poco Yo más. tengo ese tengo ganas de jugarlo antes porque, bueno, al final de building a mí sabéis que siempre me voy con cuidado. Y bueno, también oí a mucha gente decir que es bastante ligerito y demás, y últimamente sí que selecciono alguno, pues como el que os hablé de Panam, que la verdad es que sí que me gusta mucho, además lo pude probar a dos y no mola tanto, pero es jugable y divertido también a dos jugadores. Y bueno, pues eso, probablemente mm, Arnak pueda encajar ahí, pero lo quiero probar antes. Ok. Bueno, pues parece que pasemos a la preguntita lúdica. Venga, dale. Nuestra primera ronda, vale, pues sin más dilación, la ronda, la preguntita lúdica. Preguntica lúdica. Bien, pues hoy la preguntita lúdica la trae Moon Noise. Vamos a ver con qué nos sorprende. Bueno, pues como sabéis ha sido todo un poco improvisado en este capítulo. Y bueno, me he acordado, o sea, he pensado un poco en no sé si visteis el programa del martes de Sentido Antihorario, que hablaron de juegos duros, ¿vale? Y bueno, hubo también cierta polémica un poco con algunos títulos que dijeron y demás. Y bueno, pues al final una de las claves es un poco que es un juego duro. Normalmente aquí una de las cosas que planteaban era de juegos duros por su complejidad de reglas o juegos duros por la profundidad que pueda tener el juego. Entonces, mi pregunta, bueno, o la primera parte de la pregunta sería, ¿vosotros a qué llamáis juego duro? O sea, cuando decís este juego es un juego duro, muy duro, normalmente, ¿por qué es por lo que decidís poner el calificativo de duro? Qué buena, qué buena, qué buena. Em, ah, yo, bueno, es que yo siempre me voy a vías de desarrollo, de contestar este tipo de cosas. Entonces, es que me estoy imaginando
Incluso yo creo que a mí por ejemplo, lo primero que me viene a la cabeza, fíjate, es el perfil de jugador con el que estoy en la mesa, no en el propio juego. A lo mejor sé que tu pregunta iba a enfocar en el juego, pero yo lo enfoco más al jugador, ¿no? Quiero decir, si yo mañana en la asociación estoy en una mesa con un Nois, con Carlos Gemerlos, con Alberto, con Marcos, el concepto de juego duro va a distar mucho, mucho, mucho el que pueda sacar en mi casa. Prefiero, y seguramente casa, coja al azar un juego de mi ludoteca y para el grupo en ese momento y en ese contexto era un juego duro. Mm, Hablo al azar, mm, hasta peso 2,8. Pues claro, depende mucho con quién esté jugando para responder bien a esta pregunta. Ahora, si nos centramos exclusivamente en lo que es el juego, a mí, yo creo que cuando hablo de juego duro, siempre hablo de la complejidad de reglas, no de la profundidad. Porque un juego, si es simple pero muy profundo, imagínate el ajedrez, no lo consideraría un juego duro. Y creo que no hay juego más profundo que el ajedrez, a nivel de variantes y combinaciones posibles, ¿no? Entonces, creo que la profundidad para mí no sería un factor clave para definir si un juego es duro o no. Sí, tal vez para definir si un juego es sobresaliente. Ahí sí que sería súper importante para mí ver que no hay dos maneras de ganar. Entonces, para mí, tal vez, hablando del juego en sí mismo, sería por la complejidad de reglas. Y tal vez lo podríamos medir incluso por explicación. Un juego que tenga una explicación de más de media hora, para mí ya sería un juego duro. O así, tal vez. Y tampoco tendría que ver la mecánica. Por ejemplo, tampoco para mí sería un factor ni profundidad ni mecánica para ver si es un juego duro o no. Como ejemplo puedo poner Gallerist. Coges un pezote y lo mueves. Pasan cosas. Pero luego lo que se desemboca ahí es increíble. Entonces, realmente es la complejidad de reglas y diferentes posibilidades que puedes hacer. Para mí, un juego duro. Pablo. Pablo, ¿quieres continuar? Pues yo no voy a generar mucho debate porque estoy 100% de acuerdo con lo que acabas de decir. Básicamente para mí no es lo mismo profundo que duro y la dureza claramente tiene que ver con las reglas. Con la complejidad de reglas y casi se podría decir que con lo largo que es el manual. A ver, hay manuales que están mejor redactados o menos, pero es una indicación de cuánto vas a tardar en explicar un juego. Si el manual tiene muchas páginas, vas a tardar más en explicarlo. Y para mí ese es el índice como de dureza. Porque la dureza es lo fácil que te vas a acercar al juego, no luego cuánto vas a tardar en dominar el juego, no. Yo creo que la dureza es más eso, el primer acercamiento al juego. Y el primer acercamiento es lo que duran las reglas. No te he escuchado lo último. Se te ha cortado un poquito, sí. Sí, estamos teniendo un poco de problemas de conexión. Decía que eso, que para mí la dureza tiene que ver con las reglas y con la duración de las reglas y que es más un concepto de cómo te acercas al juego y no tanto luego cómo juegas al juego, la experiencia que tienes, que te puede costar más entrar dentro, profundizar dentro del juego, pero para mí la dureza es un indicador del punto de entrada del juego. ¿Cuánto esfuerzo tienes que hacer para entrar en el juego? Para entrar, quiero decir, de inicio. Por eso digo que para mí, 100% de acuerdo con lo que acaba de decir Burgundy, eso. O sea que para mí, dureza es complejidad de reglas. Moon Noise, ¿tú qué? Yo un poco lo considero un poco, digamos, una mezcla de las dos. Para mí también tiene que tener una complejidad de reglas, sobre todo porque considero que un juego duro tiene que tener una complejidad mecánica. Es decir, que la mecánica no sea simple, con lo cual eso lleva a unas reglas mucho más extensas, una explicación también más larga y una experiencia, es decir, cuando te sientas a ver qué haces en tu turno, ¿no? Sea de verdad una decisión complicada. Porque también existen los juegos que para mí, pues en general, no suelen ser buenos juegos, que son complejos de reglas, pero luego son bastante
digamos, eso, le falta profundidad, ¿no? Es como un poco guiado, ¿no? Lo que se suele decir que el juego va un poco sobre raíles. Entonces, para mí, pues, mecánica que tiene el juego. Luego, por ejemplo, podemos pensar en un Food Chain Magnate, y un Food Chain Magnate es bastante simple, ¿no? En cuanto a reglas. Pero aquí a lo mejor el punto de dureza lo tenemos en lo difícil que es sobrevivir, ¿no? Digamos, el conseguir sacar algo del juego, porque en realidad a lo mejor sí que podría ser un poco un ejemplo de un juego duro con reglas relativamente sencillas. Lo que pasa es que sí que es cierto que hay muchas cosas que explicar también. Entonces al final es eso, la mecánica es compleja. O sea, dentro de que el reglamento no lo sea, la mecánica sí que es compleja. El cómo evoluciona cada empleado que tenemos es complejo. El ver cómo evoluciona y cómo afecta esa evolución al desarrollo de la partida. Entonces, en ese sentido, sí que hay pues ciertos ejemplos que a lo mejor se salen un poco de una explicación. Bueno, la explicación aquí es larga precisamente porque, pues eso, tiene como ciertos elementos que tenemos que explicar antes de ponernos Los a elementos jugar. son el personal de tu restaurante. El problema es, Mm. es que cada uno en sí mismo es sencillo, hay 50. Ese ¿Y es el cómo, problema de ese juego. y cómo se calculan los valores de venta? ¿Cómo se hace el reparto, ¿no? De la comida, quién Mm. entrega, por qué entregas tú antes que yo, ese tipo de cosas. Pues Sí. eso, es complejidad mecánica. Es, mecánica no es por orden de turno entregas. No, tienes que comparar el precio de todos, la distancia a la que están todos de esto. Entonces, pues eso, puede ser que digas, bueno, es que las reglas son sencillas. Sí, pero al final hay una complejidad mecánica detrás que lo, que Es que eso, lo, lo que estás que hablando lo arrolla, ¿no? directamente, que es una obra de arte. De lo que estás justamente hablando en este momento, si pudiéramos decir, podríamos hacer un programa basado en genialidades absolutas dentro de las mecánicas de los juegos de mesa. La demanda, la oferta, o sea, la demanda en el Food Chain Magnate, ya se levantaron estos tíos holandeses y hicieron esto. O sea, es Mm. increíble, increíble. Es tan limpio, perfecto, no sé, sería interesante, o sea, os lanzo este guante, ¿no? O sea, genialidades dentro de ciertos puntos mecánicos de juegos, ¿no? Que Mm. conozcamos. Que Sí, esta es, hacer para un, mí, tal vez estaría, si no es la top uno, pues no sé, me tengo que poner a pensar, ¿no? Pero desde luego me parece brillante. mm, podemos hacer un programa en el que traigamos cada uno un juego, depende de los que seamos, uno o dos juegos, eh, Acierto lúdico, para ¿no? comentarlo. Y puede salir más de un programa de esto, además. Sí, sí. Interesante. Bueno, o sea que para Pues resumir, en verdad, complejidad igual dureza, ¿verdad? Utilizamos el término dureza porque es el término como que se usa en la BGG para marcar lo duro que es un juego o no, pero en verdad el símil más es que es un juego es complejo. Si es complejo es duro. Mm. Si es sencillo, no es... Aunque sea En, en profundo. realidad, en realidad en BGG creo que el ajedrez tiene un 3 y pico, ¿eh? O sea que se valora la profundidad también en cuanto al weight. Eso. claro, claro, sí, por supuesto, si yo hablo de mí, yo quiero decir que mira, no es Y pero bueno, que un poco a raíz de esto, nosotros muchas veces aquí decimos y pues por casi presumimos, ¿no? De somos culo duros, tal, somos jugones, tal. En realidad, vosotros lo que preferís jugar, o sea, cuando decís este juego me encanta, es porque es muy complejo de reglas, es muy duro, ¿no? Y si decimos que somos Eurogamers duros, nosotros de lo que disfrutamos es de eso.
Vosotros, de lo que Por disfrutáis supuesto. de eso. Yo por supuesto. A mí me encanta que me pongas un reto complejo delante, tanto... A ver, yo es que el juego de mesa lo siento desde que veo la portada. Entonces, como desde ese momento ya me empieza a transmitir sensaciones, la explicación del juego, el entender que me va a... es el reto, ¿no? A mí me parece fascinante. Entonces, cuando a ver, hablamos de juegacos, ¿no? O sea, evidentemente el debate no es de cualquier juego, sino está hablando de juegos duros que nos encanten, además. El poder llegar al juego de cara, ¿no? De tú a tú, y saber que detrás hay una gran complejidad de reglas y una profundidad, efectivamente, que vas a enfrentarte a eso, a mí me parece maravilloso. Entonces, cuando yo tengo de mi día 2 horas libres, 3 horas libres para poder afrontar un juego de mesa, y yo puedo elegir, si yo puedo elegir el tipo de partida que se va a desarrollar, siempre sería con 3 jugones más, un juego duro. Y yo fuera como si dijéramos el Deus ex machina de ese momento, ¿sabes? El que ponga todo en marcha. Yo siempre elegiría partida de 4 jugadores a un pepinaco. Eh, del tiempo del momento de nuevo, si no, de si vas con tu primo que acaba de llegar, o vas a ver. Yo hablo de mí, de lo que yo elegiría, ¿no? Y por supuesto que yo siempre afrontaría el reto de un juego duro, aunque no soy concretamente bueno en mis primeras partidas. Yo rara vez gano una primera partida, o ni mucho menos puedo presumir de entender los juegos, ni de broma. Yo necesito siempre 2 o 3 partidas para entender el juego. Sin embargo, por ejemplo, jugadores brillantes en la asociación. O sea, Alejandro, por ejemplo, chaval que está dando juego, que es un chaval que su primera explicación de una partida de un juego de más de 3,5 puede ganar perfectamente a gente que se lo esté explicando. Parece locos. No es también... Es un coco. El tío también lo pilla súper rápido. Hay Carlos unos Gemelos, cuantos que voy a así, contar, pero el ¿eh? problema de Carlos Gemelos... Hay unos cuantos así en la Iba a asociación. decir el problema, no es el problema. Porque Carlos Gemelos lo que pasa es que se lo estudia, se lo analiza, Es se un lee las reglas empollón. 14 veces, ve Es un empollón. 3 vídeos, Carlos, y esto es el problema Carlos es un empollón lúdico, que es distinto a ser Un cerebrito, genio. hombre, también tiene cabeza, ¿eh? No le quites mérito. Luego tenemos el resto, No él le hace su quites trabajo, mérito. ¿sabes? Pero sí, en la asociación hay Pero sí, varios, sí, cerebritos también... hay varios, ¿eh? Miguel también le da bien al coco, ¿sabes? No se queda atrás. A mí me sorprende mucho la capacidad de la gente de repente este tipo de juegos pillarlos tan bien y desarrollar partidas potentes a la primera, ¿no? Cuando para mí a veces es un reto el simple hecho de no sentirme el meme del perro ese, ¿no? De "How you doing?". Así que, pero sí, ya te digo que yo por mí siempre juego duro. ¿Pablo? Yo también. Pues lo que acabáis de decir, vamos, lo ha dicho también Carlos en el chat, el reto que lo acabas de decir tú también. Al final el juego que te supone un reto pues es lo que te pone más cachondo. Yo disfruto también de juegos ligerillos, me puedo pasar una noche y me lo paso bien, y de vez en cuando para cambiar y ver otros juegos puedo jugar a cosas ligeritas, pero yo estoy soñando con el día que me llegue mi jubilación y que me pase las tardes jugando a los monsters estos, a los Wargames Monsters, y estar metido en un juego que requiera, pues eso, ¿sabes? Como efectivamente, me pone. Cuanto más reto sea, más me pone el juego. Por recoger sobre la pregunta, la pregunta en sí sobre la dureza, 2 pequeños comentarios que han puesto Carlos y Cortés en el chat. Carlos ha hablado como ejemplo del Five Tribes, que considera que es un juego que no lo consideraría duro, que precisamente hay que comerse mucho la cabeza una vez que estás jugando, pero es lo que él llama, pues eso, bueno, el término de elegancia, ¿no? Los juegos elegantes son los que consiguen con muy pocas reglas que el juego se explique muy rápido, pero que tenga una profundidad muy grande, y eso es lo que es un juego elegante, no duro, sino elegante. Y sin embargo Cortés dice, como en el otro sentido,
en el sentido más del reto que supone el juego, pero no tanto el entender las reglas, sino lo exigente. Ella habla de la exigencia que tiene un juego. Para llegar a ganar o dominar el juego, pues que tengas que estar muy atento, que tengas que optimizar todo mucho. Yo creo que eso lo asocia más a la necesidad de optimización que tiene un juego, es lo que lo hace más duro. Supongo que cuanto menos azar y más tengas que controlarlo todo y estar muy pendiente de las cosas, eso es lo que marca la dureza. Yo en ese sentido os hacía esta pregunta porque yo cada vez aprecio más precisamente esos juegos. Los que, y bueno, y por eso sabéis que siempre lo digo últimamente y es que es así. Cada vez con más a los juegos parece que consiguen eso. Obviamente no son juegos nada sencillos, tienen explicaciones de normalmente 20 minutos por ahí, 20 minutos, media hora, dependiendo del juego, entre 15 y 40 minutos, pongámosle. Y me parece que consiguen un nivel de profundidad muy, muy elevado, en el que cada decisión te cuesta un montón tomarla. Pero luego lo que es el conjunto de reglas, la complejidad mecánica, sobre todo de lo que es la mecánica principal, es bastante, bastante sencilla. En realidad yo me he puesto así un poco a pensar, bueno, quitando pues algunos puntuales como pueden ser pues eso, el Fuchin Magnate que hablábamos antes, o los Lacerda. En realidad creo que aprecio casi más los medios duros que los duros. Por ejemplo, el otro día en sentido anterior hablaban también del Brass. Las reglas del Brass no son nada. No sé cuánto tardas en explicar. Bueno, tienes que explicar un poco cada edificio, pero no sé, que todo lo que consigue Brass. Hoy en día, yo recuerdo que cuando empecé en la afición se hablaba de Brass como juego duro. Hoy en día, Brass es casi un medio. Pero. Depende para el nivel, ¿eh? Sácaselo a cualquiera y ponte a explicarle eso y... No, a ver, sí, está claro, pero los juegos creo que han evolucionado a que cada vez una de las características de los juegos hoy en día con respecto a los euros cuando nacieron es que normalmente antes los euros tenían una mecánica y sobre esa mecánica se desarrollaba el juego. Entonces, por eso también se hablaba mucho de la elegancia de los euros. Hoy en día esas nuevas sensaciones que siempre estamos buscando los jugones a través de coger diferentes mecánicas y juntarlas, hacer diferentes combinaciones y demás. Entonces, claro, eso al final aporta precisamente lo que decíamos, complejidad mecánica, complejidad de reglamento. Entonces, yo me estaba acordando, perdona que te corte, de que cuando una vez, bueno, al entrar a la asociación, hace ya 3 años, creo que hará, sí, creo que son 3 o 4, ¿no? Ya no recuerdo. Bueno. Katumaru contaba una partida de Brass en la que el que lo explicó se llevó un PowerPoint. Hizo una explicación de PowerPoint que duró como hora y pico, hora y media por ahí explicando el Brass. O sea, me refiero que hombre, es un juego... A lo mejor es pasarse, ¿no? A lo mejor es pasarse, pero... Si te pones a explicar cada situación que puede darse, pero ya eso, o sea, tienes que explicar estrategias si te pegas una hora explicando Brass, porque tampoco, a ver. Explica nuestro querido Carlos. Carlos no deja punta sin hilo, ¿eh? Pregunta Carlos, ¿un juego duro requiere que dure mucho? Mira, el otro día, ahora comentaré un poquito más. Jugamos Cortés y yo a la nueva versión de Kanban, el Kanban EV. Y creo que tengo por aquí la duración, ahora lo voy a mirar. Se me pasó en un suspiro. O sea, no sé, a lo mejor tardamos 2 horas. Pero la sensación fue de pim pam pum. Exagerado. Y no sé, disfrutando. Yo, además, los juegos que se hacen muy largos, por mucho que lo esté disfrutando, al final, sobre todo, pues eso es que acabo Sí. con la cabeza echando humo. Haciendo ibuprofeno.
Mm. Yo creo que los juegos tienen su duración. Me refiero que si un euro se lleva más tiempo del que tenga que ser jugado, en este caso concretamente hablando de juegos duros, em, bueno, precisamente ahora Carlos, ¿no? Que ha tenido varias partidas en la asociación últimamente al, al Trickerion, creo que cercanas a las 5 horas. Cuando ellos terminaban la partida decían que cada segundo era un disfrute, ¿no? Yo no sé si eso me pasaría. No sé si sería capaz de que una partida de 5 horas al Trickerion, para mí cada segundo fuera un disfrute. Ya he tenido experiencias, juegos duros, cuando pasamos de las 3 horas, cada segundo ya no es un disfrute. Cada segundo estoy pensando ya en qué hacer cuando me vaya, con ganas de terminar, me da igual quién gane, quién pierda, esto es una pesadilla. Y eso me pasa con todos los juegos, me refiero, o sea, con todos los juegos, no, con todos los euros medios duros. Llega un momento en que si la partida no avanza, ya puede ser mi juego preferido y después un Gaia Project que como la partida está de jugar en 3 y tenemos 5, a mí me tira. ¿Y Pablo? Yo creo, a ver, no, me parece que son dos cosas que no están nada unidas. Puede haber juegos que duren mucho y que las reglas sean sencillísimas y que la gente se lo pase muy bien. En un party, la gente, vamos, las reglas son dos cosas y te puedes pasar una noche entera bebiendo y jugando al mismo juego. Lo que sí que creo que es un poco decepcionante o frustrante es un juego en que te pasen hora y media para una explicación y luego el juego dure media hora. Claro, depende qué, porque sobre todo si son eso, claro, si son juegos que necesitan de mucha gente o que si los llegas a jugar muy a menudo, pues venga, invertido. Pero una partida que vas a jugar un juego que a lo mejor juegas 2 veces al año y que no te acuerdes de las reglas y que haya que hacer cada vez una explicación de pues eso, hora y media para luego jugar casi al mismo tiempo, pues complicado, mal medido. ¿Sabes? Pues eso, si dedicas un tiempo como que esperas que casi haya el mismo tiempo invertido. La duración y en qué punto te cansas del juego, yo creo que depende del tipo de juego. Yo creo que un euro duro en que no haya demasiada interacción y que al final sea simplemente hacer tu puzzle, llega un momento en que esa sensación cansa. Entonces, o hay mucha interacción o hay algo que lo vuelva muy táctico y que haya cambios en mitad de la partida que te mantengan despiertos, o si no, yo creo que si hiciera un juego largo haría... O sea, que yo lo aguantaría mucho más en juegos donde la interacción es mucho más potente, donde estás mucho más metido en la partida por factores. Porque si no, al final, eso, el juego cerebral, pues te cansa. Te da ganas de salvar la partida a mitad e irte. Ya la seguiré. Mm. Yo, el otro día nos pasó a Cortés y a mí con el proto este último que hice el artículo para la llanura de la locura, el example, que lo jugamos en TTS en 1 hora. Y es un juego duro. Bien, ¿no? O sea, y fue, pero un disfrute exagerado, porque era eso, era un ritmo. Bueno, es que el juego tiene ese ritmo, ¿no? Y bueno, ya habíamos tenido, era la segunda partida, ya habíamos tenido la explicación antes y pues eso, es que lo jugábamos en 1 hora y fue como, esto se ha acabado ya, ¿no? Hay veces que, como se suele decir, ¿no? Lo bueno si breve, 2 veces bueno. Entonces yo en un juego que te mete, o sea, que consigue hacerte sentir desarrollo en poco tiempo, es un pro. Al fin, creo que las cosas que jugamos que valoramos, a los que nos gustan los euros, es la evolución, ¿no? El sentir que cada vez lo que estés haciendo, ¿no? Tu partida, tu motor va creciendo y vas haciendo cada vez más cosas o cosas cada vez más potentes o lo que sea. Y eso, al final, si lo condensas, pues al final la experiencia es más intensa. Yo creo que es algo muy, muy bueno. Porque al final también, pues eso, hacer un juego muy complejo con muchas reglas o conseguir evolución con mucho tiempo de partida, pues es fácil, entre comillas, es fácil. Quiero decir, es más fácil. Pero conseguir eso con un conjunto de reglas más sencillo y en un menor tiempo, pues yo por lo menos lo valoro más porque además creo que es más difícil conseguir.
Se acerca más a la elegancia. Si llegas a hacer un juego en que te comes mucho la cabeza, que pues eso, al final es más elegante porque está más refinado, porque todo te lleva a que dura menos tiempo, pero lo disfrutas más, es todo más intenso, ¿no? Mm. Muy bien. ¿Una Pues cosilla sí. más que queráis destacar? Mi pregunta en 2 partes era esa. Muy bien. Vale, pues fenomenal. Pasamos a las últimas partidas, que hoy le vamos a dedicar un poquito más de tiempo de lo habitual. En otras ocasiones lo hemos dejado, ha sido una sección que se ha quedado la pobre eh, en pos del tiempo que quedaba de programa. Entonces hoy hemos decidido rescatar esta sección y darle la importancia y el peso que se merece. Así que vámonos a la última ronda, últimas partidas. Últimas partidas. Partidas. Así que chicos, tenéis todo el tiempo del mundo para hablarnos de los últimos pepinos a los que hayáis jugado. ¿Quién quiere comenzar? Por ejemplo, Pablo, Pues cuenta alguna de sus últimas partidas. como yo estoy castigado después del último programa, ¿Por qué castigado? ¿Hablaste voy a mucho? hablar ¿O qué? Ah, bueno, es verdad que estuviste contando todos los protos detalladamente. Pues de qué os va, ¿de cuántos juegos vamos a hablar? ¿Por qué empiezo o no? Venga, empiezo con una pequeña pildorilla. He jugado Vale, mis primeros, pildorilla. que además va a ser muy ligero porque no creo que no hace falta explicar mucha cosa. He jugado mis primeros Exit, ¿vale? Me compré 2 cajitas de los Exit pensando que algún día los jugaría con mi mujer o con quien fuera, pero mira, viendo que no lo veo muy factible por ahora, pues los cogí y me los he jugado en solitario, ¿vale? Yo ya había hecho algunas escape room así, pero bueno, era en formato juego de mesa, era la primera vez que lo hacía. Y bueno, un poco, bueno, ves las limitaciones, lógicamente es un poco duro en solitario porque siempre hay un momento en que te quedas estancado de una manera o de otra. El pensamiento divergente, que haya 2 mentes, siempre ayuda a que encuentre las soluciones. Así que sí, siempre había, o por lo menos tener que ver unas cuantas pistas de alguno de los puntos, siempre. Y duraba más de lo que estaba hecho porque al final era más lento. Bueno, no me han sorprendido mucho, ¿eh? Los 2 Exit estos que he jugado, uno era a nivel intermedio y el otro era a nivel avanzado. No sé si me voy a comprar... A ver, sí, a lo mejor me compro alguna, pero ya para jugar en algún caso con más gente. En solitario el reto me aburre un poco. El rollo simplemente de las contraseñas y de los truquillos, creo que llega un momento en que... No lo sé. Me hablaron que no esto de los Exit, sino los otros, ¿cómo se llaman? Hay unos que son... Unlock. Los Unlock, como que los Unlock te plantean como mecánicas más graciosas, que hay más cambios entre unos juegos y otros. Estos 2 Exit al final eran un poco las mismas cosas, sí, en alguno usabas la caja de una manera, en alguno tal, pero luego, no sé, o sea que todas las maneras de los códigos al final es un poco lo mismo. Yo creo que en cuanto has jugado unos cuantos, difícil va a ser que te sorprenda muchísimo. Como mucho va a haber una de las contraseñas que tienes que buscar, que es de una manera un poco distinta, pero si no es sota, caballo y rey, al final acabas haciendo el mismo tipo de cosas. No sé si tenéis vosotros alguna opinión de los Exit. Yo Exit todavía no los he probado, tampoco me llaman especialmente. Yo los que he jugado varios, son los Unlock. Y a mí los Unlock sí que no sé, me gustan. No es que sea por la experiencia de mi vida, ¿no? Pero está guay. Así para pasar el rato, normalmente lo jugamos con otros 2 amigos, entre 4. Y sí, a mí me resultan guays. Con Cortes también hemos jugado los que se llaman Escapa, creo que se llaman en español, los Deckscape, que saca, creo que es Mercurio, aquí en España. Y bueno, esos son un poco más simplones, algunas resoluciones como, o sea, complicada de llegar a ella, digamos, sin ninguna pista, es como demasiado retorcidas, digamos. También me ha pasado eso con algún Unlock, pero menos, algo un poco más puntual. Y eso, luego como que los efectos me han parecido más guays los de los Unlock. Yo sí tengo, vamos, solo he probado esos 2, pero en Unlock lo recomiendo. El otro, bueno,
está bien, pues son muy baratitos, creo que euros o 2 euros. Y, y para pasar el rato están bien, pero los Unlock me gustan más. Que al final sale igual, porque creo que son, bueno, 30 o hay algún euros y lleva 3. Vale, un poco pues eso, por 10 o 12, está bien. Pues no sé, a lo Lo mejor la hacen- próxima vez pruebo un Unlock. Didi Burgundy. Aunque a mí no me hacen mucha gracia. No. Ante la elección de juego así en grupo no me decantaría nunca por uno. A lo mejor lo que tú hiciste sí. Así en plan solitario, probarlo y tal vez sí me podría aventurar, pero en plan grupo no le veo mucha gracia. Ese tipo de jugadas debía intentar suplantar, ¿no? Lo que es una aventura de este estilo a un juego de mesa, no. Este tipo de inventos no me suelen gustar mucho. A mí es que lo que me decepciona es que no me da para nada esa sensación. Cuando entras en un escape room o cuando te venden esto, te lo venden como que va a ser una aventura gráfica en que vas a estar resolviendo puzzles, pero los puzzles de las aventuras gráficas son narrativos. La mayoría de las veces estás jugando mucho más con la narración, con la lógica interna. Aquí da igual. Aquí toda la temática y todo lo que te ponen da un poco igual. No hay nada... Da absolutamente igual la historia que te estén contando. Al final es abrir un candado y tienes que conseguir unos numeritos y hacer la combinación de una manera concreta. O sea, que no tiene esa cosa graciosa de las aventuras. Claro, yo siempre pienso en las aventuras de LucasArts, ¿no? Míticas de la época. Pues que eso, que al final era la narrativa, era la lógica, encontrabas la lógica en la cabeza, pero era una lógica narrativa. Era, vale, para hacer esto, tengo que hacer esto y tengo que hacer esto, pero me lo has puesto delante de los ojos, me has contado la historia, me has ido dando pistas que me acercan mucho más, pero narrativamente. No es que me hayas dicho, ten 3 numeritos y móntalo de esta manera y dale vueltas a la hoja para que encaje. No sé, siempre siento que eso, que te falta digo, la narrativa. tanto los Escapa como los Unlock sí que tienen un poco Más de narración. más ese rollo que te va llevando la historia y digamos que tienes que llegar a ciertas conclusiones por lo que no solo por lo que tienes delante, sino por lo que ha pasado o está pasando. No sé, he jugado alguno online durante la pandemia, sí que jugué alguno de estos online que ponían muchos gratuitos con alguno de los colegas. Y fíjate, ese formato, porque supongo que porque es mucho más fácil hacer algo del estilo como elige tu propia aventura o que tiene algo como muy narrativo, que te van, yo qué sé, ¿sabes? Como que te da mucho más pie a irte desvelando pequeñas partes de la historia. Ahí sí que me daba más esa sensación. Yo los físicos que he jugado en una habitación, pues eso, es lo mismo. O sea, tengo un poco la misma sensación, como desaprovechado desde el punto de vista narrativo. Vale, ¿avanzamos? Venga. Venga, yo voy con otra pildorita, ¿vale? Vamos a hacer 3 pildoritas. Me gusta ese formato que has dicho de pildorita. Venga, yo voy con un infantil. Uno de los juegos con los que juego últimamente con mi hijo es Rhino Hero. Rhino Hero es un juego de caja pequeña de APA, donde realmente vamos a tener 3 elementos en el juego que van a ser cartas que van a hacernos de tejados, otro tipo de carta más dura plegable que va a hacer el efecto como de las paredes, y luego vamos a tener un pequeño meeple que es el héroe rinoceronte, Rhino Hero. O, bueno, muy sencillito, se pone una base, se pone una carta actúa de base y bueno, hay que ir montando las paredes. Es un juego de habilidad. Hay que ir montando las paredes y cuando tienes las paredes montadas, pues se saca otra carta y se pone de techo. Que es a lo mejor un icono que te puede decir, pues se cambia el orden de turno, o pone otra carta, o mueve el Rhino Hero, hazle que suba, ¿no? Entonces el Rhino Hero como que cuando aparece su símbolo, escalando. Entonces es un juego perfecto para, yo creo que la edad de Pablo, 5 años, ya se lo pasa súper bien. Todavía nos hizo echar 7 partidas, creo, seguidas. Así que yo este mes he jugado ya 7 partidas, ¿eh? O sea, ojo. Pero sí, enseguida se pican porque ya le empiezas con el pique de venga, vamos a echar como yo le decía el otro día, la copa de la casa de Rhino Hero. A ver quién aguanta más, quién gana más, y entonces el niño lo disfrutó muchísimo. Y tiene ese punto de habilidad de ir colocando bien las cartas,
juegas un poquito con lo psicomotriz y aparte como es tan tonto que si el juego de que, oye, se cae la carta, pues no pasa nada, se vuelve a empezar y ya está, ¿no? Está muy bien para practicar esa habilidad del niño, la paciencia, incluso también la paciencia de no querer que se caiga la casa. Esto es muy, muy interesante. Por un lado, la paciencia de querer ir subiéndola, pero por otro lado, la impaciencia de que se te caiga a ti, ¿no? Entonces, al final, siempre con las trampitas, el no sé qué, de poner esto un poco doblado, a ver si se te cae, porque al final quiero ganar, ¿no? Entonces, bueno, toca, pues eso, toca muchas competencias y es una tontería de juego que además es muy barato, pero que es bueno, es un clásico. Eso no lo había dicho, pero seguramente pues muchos de los oyentes lo conozcan y el que no lo conozca y esté en situación familiar de niño con 4, 5 años, 6, eh, oye, os animo un montón a probarlo porque que merece la pena, te lo pasas muy bien y se trabajan todas estas cosas que os he dicho, ¿no? Pregunta Y Carlos en el chat cómo llevas el reto con tu hijo Pablo, que dijiste al principio del año que querías hacer no sé cuántas cientos de partidas. pues creo que voy a tener que hacer un acelerón en el segundo semestre. Pero bueno, el reto, a fin de cuentas, no me perturba. Si al final del año dijimos 300 y se juegan 100, pues genial, 100, maravilloso. Complicado. Es complicado porque estoy jugando menos de lo que pensaba también. Y luego ahora también está Pablo en una fase de que está muy loco con los Super Things y con el Lego Mario y no quiere jugar a otra cosa. Entonces, a ver si pasa esta fase de Lego Mario, que es el amor de sus ojos ahora mismo. Que si le preguntas a quién quiere más, a Mario o a su padre, te dirá que a Mario y a Yoshi. Y pues retomaremos el mundo de los juegos de mesa, pero bueno, también es verdad que es culpa mía, que también está un poco yo olvidando la tarea. Pero bueno, vamos a intentar. Vamos a intentar. A ver, ya sacaremos el balance al final del año. Yo decir que Rino Hiro, que ahora es que tú vienes aquí pero toda la vida ha sido el Super Rino, Es que hay Super dos, ¿eh? López, Hay otro. Superman. No, ¿Cómo? Pero Rino Hiro es en inglés y en español es Super Rino. Luego hay otro que se llama no, pero hay uno que se llama Vale, Super vale. Rhino el Hero. Grande, ¿no? No, pero hay uno que es. Super Hay uno Rhino que es Hero. Super Rino Giro. Super Rino Giro es que es caja grande. El que yo digo es Rino Giro, que no es caja grande, que es una cajita pequeña. Sí, pero en español no se llamaba Super Rino. Yo siempre lo llamo. Bueno, pues yo he sido el que le llamo Super Rino. Vale, me da culpa. Igual sí, igual sí, no sé. Atención que con niños. No, son dos juegos distintos, creo que existen los dos. El Rhino Hero y el Super Rhino Hero, que es como la versión en grande, con más acciones y más cosas. Sí, no, pero yo hablaba también de la cajita pequeña. Noise. Con Bros, o sea, mi triunfo de la hostia, ¿eh? ¿Sí? Con todas las hermanas de mi suegra jugando, o sea, creo que se puede jugar hasta 4 y ellos lo jugaban 6 o 8 personas. Ahí todos montando la casa. Al final Bien. todos estos son juegos que te ríen mucho y creo que incluso en una casa rural con unas copas te lo puedes pasar bien. Está claro que es un juego enfocado a niños, pero pues eso, yo creo que para gente mayor también si quieren echarse una risa, pues se lo van a pasar bien. Y es un juego que la verdad es que no está de más en una colección. Es Para un cierto momento. castillo de naipes con una vuelta de tuerca. Sí. Con un pequeño take that. Que luego está eso, las cartas esas que decía. A mí lo que menos me gustan son algunos efectos de las cartas. Un poco de hacer putadas y tal. Pero bueno. Noise, ¿tienes alguna píldora? Yo, bueno, como os contaba, pues si queréis empiezo un poco. Ya hemos hablado aquí muchas veces de Kanban. Bueno, varias veces. ¿Esa es tu píldora? Kanban. Sí. Joder, macho. ¿Cuál será el pepino que nos traigas? Sí, porque solo voy a comentar un poco lo que es la nueva edición. Que creo que, bueno, pues para los enfermos y superfans, pues yo, por ejemplo, mantengo mi copia antigua y tengo la nueva. Pero creo que si te mola mucho el juego, lo suyo es hacerte con el EV
porque a nivel reglas cambian dos cositas que las puedes aplicar con la versión antigua, o sea, no parte de alguna carta nueva que trae interés. O bien explica está el tablero ahora, eh, vamos, o sea, yo sentí que era mucho más ágil el juego. Y además para explicarlo, lo vi que, bueno, a nosotros no nos hizo falta porque lo jugué con Cortés y sabíamos jugar los dos, pero creo que es mucho más intuitivo el, el enseñar, luego el jugarlo, gracias a este arte del, del querido, sobre todo por Pablo Ayano Tool. A ver, Y yo creo no le que tengo. Yo simplemente digo que es muy vectorial y que tiene juegos que son un poco chillones. En mesa luego no, ¿eh? Pero bueno, en este caso he de decir que el juego, vamos, da 1000 vueltas a la edición anterior. Lo que sí que era feo es el juego anterior, ¿eh? Ese juego sí que me parece feo. sí, era feo. Pero vamos, que lo que es el arte no es ya. O sea, no es que sea más bonito, es que es mucho más ergonómico. No un poco. O sea, es que está todo mucho más a la vista. O sea, aunque yo ya estuviera acostumbrado a la otra versión, es como que se ve todo mucho más rápido. Entiendes lo que hay que hacer mucho mejor en cada departamento. Entonces creo que, o sea, de recomendar, es verdad que ahora mismo se puede encontrar súper barata la versión anterior, pero si lo has probado y sabes que es un juego que te gusta, cómprate la versión nueva. Otra cosa es que digas, no, es que no sé si lo que me voy a esperar, tal, pues lo que gastarse 130 pavos siempre es una decisión complicada y además un juego que no es para todo el mundo. Algo que siempre digo, es un juego que sí que es duro y complejo. Tiene mucha profundidad, y el timing del juego es lo más importante del juego. Y la explicación, pues tiene muchos detalles y de los que no se pillan en la primera partida ni en la segunda. Yo fue Bueno, el segundo juego que ¿qué más voy a jugué decir de él? en la asociación, creo que fue el segundo juego. Ya lo he contado alguna vez que me plantaron ahí en la asociación cuando entré. Así que... Y no saliste corriendo. No, bueno, a ver, se mezcló un poco, lo explicó Katu y entonces como Katu, bueno, por uno las partidas las hace amenas y graciosas porque se pone a rapear o a canturrear o a hacer tonterías en medio de la partida y no, me petó bastante la cabeza, de decir que el juego me petó bastante la cabeza. Y luego por eso guardo un recuerdo de, hostia, mi impresión es, joder, qué feo es este juego. La versión antigua, ¿eh? Por todo, ¿sabes? Por las cartas, los diseños aquí de los coches, que parecía todo como coches ahí tuneados, como de tuning cutre, no sé, ¿sabes? Como sí, no lo sé, ¿sabes? Todo, con cantidad de colorines como por todos los lados. Muy cani, ¿sabes? Al final es esto, de un aspecto como de taller cani, o no parece, no sé, ¿sabes? Yo siempre he tenido esa impresión de ese juego. Aún Bandai así, Club. el juego, la partida me gustó, o sea que flipé con el juego. Flipé con el juego. Lo único eso, claro, me estalló la cabeza y no lo he vuelto a jugar, así que no me importaría jugarlo. Y con la nueva versión, para que además del que no me salte a los ojos, como dices, se me haga más ergonómico y fluya mejor, sí, sí. Ahí precintado y lo estoy mirando con unas ganas, a ver si me animo y lo abro y lo preparo aquí en la mesa, que como veía también sabe jugar, le damos una partidita. Pues ya os digo, nosotros lo jugamos y pues la partida no fue corta porque las partidas de ese juego no son cortas, pero se nos pasó en un tris, o sea, era como pam pum. Ya en la reunión, no, la reunión semanal no, acabamos por las juntas estas de la tercera junta en la que presentas las propuestas y demás. Y salieron bastantes coches. Pero, no sé, o sea, la sensación fue de, ya está. Pues, creo que una de las ventajas que tienen los juegos de la cerda es eso, que en general, a no ser que haya bastante AP, la duración es contenida para la dureza que tienen. Al final son muy poquitas acciones las que te dejan hacer.
Bien. ¿Avanzamos entonces? Venga. Pablo. Venga, pues yo voy a hablar el otro día con Miguel, que hacía tiempo que me lo estaba planteando y diciendo, pero claro, yo estando en Pinto, un poco complicado cuadrar partidas. El otro día por fin nos sentamos a jugar. Tenía unas ganas locas, ¿sabes? De enseñarme el juego. Marvel Champions. Vamos a hablar de algo no muy habitual en este podcast. Pues eso, Marvel Champions, yo creo que, bueno, la gente que nos oiga probablemente sepa de qué juegos estamos hablando. Estamos hablando de un ¿cómo se llama esto? Living Card Game, perdón. Que, bueno, un gran éxito de ventas y un juego que, por lo que veo yo en Twitter, ha gustado bastante y ha creado mucha afición. Yo la comparación que puedo hacer es un poco limitada porque de este tipo de juegos tengo el Arkham Horror, la caja básica de inicio, y he jugado 2-3 partidas al escenario introductorio como para entender las mecánicas y ver cómo funcionaba, y lo jugué hace bastante tiempo. La sensación bastante distinta. Este juego mucho más ligero, rápido de montar. No tiene una cosa así como tiene el Arkham Horror de habitaciones que tienes que ir explorando. Pues eso, al final es plantear un malo al que tienes que ir matando y van saliendo secuaces que se enfrentan a ti y ya está. Y tienes unas acciones, vas... Un juego que se basa mucho en combar cartas, en conseguir ahí pequeños combos de las cosas que vas sacando en las cartas. Pero estuvo muy graciosa la partida, la verdad. Yo me lo pasé muy bien. El juego, pues eso. Entiendo fácilmente por qué está triunfando tanto, porque yo creo que es muy... Me pregunta Carlos por el chat si tiene metajuego. Sí, una de las partes es construir tu mazo. Pero según me dijo Miguel, no tienes por qué volverte completamente loco en cuanto a la construcción del mazo, que condicione muchísimo lo bien que se te va a dar la partida o no. Al final, comprándote cajas básicas o que no hay que comprarse dobles copias, por ejemplo, de las mazos para tener más posibilidades y montar mejor tu mazo. Todo está bastante dirigido a cómo montar con tu personaje tu mazo y las cosas que puedes hacer. Yo lo que he oído es que, por ejemplo, comparándolo con otros Living Card Games como el del Señor de los Anillos o el Arkham, la diferencia es bastante... Hay mucha diferencia en cuanto a la parte de metajuego, a la parte de la construcción del mazo. Está como mucho más contenido y está mucho más claro cuáles son los mazos que hay. Y luego además me suena que hay como una página en la que están como muy tabuladas los mazos para hacerte, aunque bueno, de eso siempre hay páginas para todos los card games, pero como que este está mucho más dirigido en ese sentido. A ver, de hacerte el mazo. Como vas con tus personajes, hay como unas cartas que siempre lleva tu personaje, o que son las que están optimizadas para llevar con tu personaje, de manera que lo vas a llevar siempre, y luego además tu personaje suele entrar dentro de un tipo de dinámica de juego que también tienen como sus estilos de secciones. Pues yo no sé, yo por ejemplo yo estuve jugando con la Viuda Negra y hace unas sinergias con un tipo de cartas que se llaman Justicia, y entonces digamos que prácticamente tu mazo está montado a base de las cartas básicas que tiene tu personaje más las cartas que puedas meter del rollo de las cartas de Justicia. Entonces a la hora de montarte tu mazo, pues sí, a lo mejor escoges entre esas cartas de Justicia cuál se combina mejor, pero claramente vas a coger esas porque son las que te ayudan a hacer combos como con tus personajes. Luego no sé si hay personajes más complejos en que puedas hacer muchas cosas distintas, pero sí, tengo esa sensación como que no te tienes que comer tanto la cabeza. Yo creo que es un juego más accesible también en cuanto a despliegue, que es bastante más sencillo de montar en mesa que el Arkham Horror, pues es una historia montarlo en mesa porque tiene mucha historia, así que está muy bien. El problema, bueno, que ya lo he probado en un momento en que el juego ya tiene no sé cuántas expansiones, no sé cuántos personajes, y entonces pues el meterte en un juego así ahora a estas alturas, sí, eso le sumas Magic.
Claro, efectivamente. Eso es. Y de Magic tampoco compro mucho, pero claro, este juego, bueno, no sé. También lo podía jugar online. Me he dado prisa y me he bajado el módulo de TTS porque dijeron, o yo creo que lo comentamos aquí en el programa, ¿no? Que lo iban a capar o que lo iban a hacer desaparecer, pero todavía sigue por ahí activo y hay mucha gente jugando con el TTS todavía. Así que por si acaso me lo he descargado, ¿sabes? Para tenerlo ahí por si me da por jugar alguna partida en solitario. Así que a ver si le doy alguna otra partida y le doy un poco más allá. El juego, ya digo, está entretenido y luego si te mola la temática, pues que a mí también me molan los superhéroes, está guay. Pero una cosa, no es tipo Magic, no es enfrentamiento 1 a 1. No, Cooperativo. es un juego cooperativo. Hay un malo y tú juegas, lo puedes jugar tú con varios personajes, supongo con varios mazos, o tú simplemente con tu personaje. Y va de eliminar al malo. La mecánica es siempre la misma un poco, es eliminar al malo. El malo tiene como 2 niveles, no sé cómo se llaman, como 2 actos, ¿no? Pasas como un acto. Digamos que llegas a matar, a bajar los puntos de vida hasta en una parte como al malo, y luego como que se le da la vuelta, se le resetea otra vez, tiene otro nivel de vida y le tienes que volver a bajar el nivel de vida abajo. Y entonces mientras el malo está todavía en activo, van saliendo como eventos, van haciéndose como sucesos. Normalmente pasa algo que condiciona y tú como un escenario, no sé cómo se llama, pero bueno, tienes que intentar como evitar que eso pase. Y si no lo has conseguido, pues se suma otro escenario que cada vez son como más difíciles. Tienes que como evitar que vayan pasando. Y al mismo tiempo, pues la lógica del malo es que va sacando cartas como de un mazo propio y te pueden ir o pasando cosas malas, que se te metan cosas en tu mazo, o si no, que salgan secuaces de del malo que se te enfrentan a ti y luego, pues claro, te los tienes que cargar antes de ir como por el malo. La mecánica es bastante sencillita, pero luego mola por eso, porque bueno, por ahora yo lo que vi, bueno, Miguel jugó con el mazo que tenía ya súper montado del Doctor Extraño, que debe ser el mejor de todos, que funciona con una mecánica ahí que vas haciendo como invocaciones, tienes unas cartas que vas girando y las vas cogiendo de efectos especiales, no sé qué, bueno, está muy montado como para dominar el juego y yo jugué con la Viuda Negra y no sé qué os quería decir, pero que sí, que el juego la mecánica es bastante sencillita, pero tiene muchas posibilidades de combo, así que yo creo que es divertido ir explorando. Yo creo que es la gracia de te compras un nuevo mazo, un nuevo personaje y a ver qué eres capaz de hacer con ese personaje y las nuevas habilidades y cómo comba con las otras cartas que podías ir metiendo. Probando mazos, pero a un nivel menos exigente que en otros juegos. Pero no es de enfrentamiento, es de eso, cooperativo. Sí. Es un juego cooperativo. Okay. No, pues eso me llama la atención, ¿eh? Me llama la atención todo lo que se está montando alrededor del juego. En redes sociales está triunfando tal, ¿no? La gente está comprándose los packs como si fueran gratis. Bueno, hay un podcast, La mano de Thanos, que es dedicado solo a este juego, sí. Sí. Y bueno, yo a mí luego el arte y todas estas cosas, la verdad, a ver, yo el problema es que de todas las nuevas pelis de superhéroes no he visto ninguna, vamos, me quedé en las de Spider-Man primeras, quiero decir, las del Tobey Maguire ¿cómo se llamara? Las de Sam Raimi, y sí, bueno, he visto alguna de X-Men o alguna de esto, pero vamos, y no sé hasta qué punto está mucho más basado en ese nuevo universo de Marvel para la gente joven con la que va a conectar más que con el universo que yo conozco, que es más el universo noventero, y bueno, yo también todo el universo clásico porque yo he leído mucho TVO viejuno, pero mira, le tenemos aquí, dice, está basado más en cómics, me dice Miguel, que está ahora mismo en el chat. Yo la verdad es que no, los superhéroes es que no me llaman nada, o sea, ni siquiera de pequeño. Nunca me han llamado mucho la atención los superhéroes. Yo de TVOs era de Mortadelo y Filemón y de Asterix. Y la verdad es que el cómic americano lo desconozco poco y es que además el rollo este de superpoderes estos tan fantásticos nunca me ha llamado mucho la atención. Me va mal Bien. Pablo, ¿alguna cosa más? Nada, simplemente eso. Nada, eso. Lo que he dicho, lo que he contado, podéis pasar.
Entonces, ¿no has visto ninguna peli de estas de los Vengadores nueva ni nada? No, tío. Bueno, yo es que, a ver, he visto muchísimo cine, pero ya en la época era un marciano. Mucho cine, bueno, casi todo el cine de los 2000 no lo he visto tampoco, porque yo en esa época veía otro tipo de cine. Veía muchísimo cine clásico. A ver, yo es que, claro, con 15 años veía casi. Yo he visto muchas pelis ochenteras, sí, por la generación simplemente, o sea que por. Pues eso, claro, todas las pelis de Regreso al Futuro, de los Goonies, todas estas pelis, pues sí son mis pelis de la infancia. Pero yo ya en la infancia también he visto mucho cine clásico y luego cuando tenía 15 años, más que devorar el cine que se hacía en ese momento, lo que hacía era devorar pelis clásicas, es lo que decía. Yo con 15 años veía Billy Wilder, o sea que eso es lo que veía, o Hitchcock o todo esto, ¿sabes? Es lo que veía. Y luego yo estudié en la escuela de cine y, si os digo la verdad, cuando estaba en la escuela de cine me interesaba mucho más otro tipo de cine que el que se hacía en ese momento. De manera que yo tengo una laguna de los 2000 muy importante. Y del 2010 para acá, que es en verdad cuando se han hecho todas estas pelis de superhéroes, ya absoluta. O sea que ya ahí es que no he ido al cine ni siquiera. O sea que veo una peli de muy de vez en cuando. Y cuando tengo tiempo para ver pelis, ya digo, siempre voy al clásico, lo disfruto más. Así que no, me han recomendado algunas de estas pelis del universo Marvel, pero no estoy muy puesto, ¿no? De todas formas, la laguna de los 2000 por la escuela de cine no es solo por las películas que os ponían en la escuela de cine. ¿Quieres decir que por lo que me drogaba o por esto? Eso también. También hay una parte de eso. Pero no, hombre, hay pelis que las recuerdo. Bueno, las recuerdo nebulosamente, pero que por lo menos recuerdo el título y de qué iban, más o menos. Tengo una solución, ¿eh? Una solución muy buena, muy fácil para lo tuyo. Las veas de aquí a 20 años. Y esto es un clásico. Eso, si es que es lo que. Yo es mi teoría. Cuando te vienen ahora todos flipando con el Zack Snyder, el no sé cuántos, tal, tú dale 10 años y a ver cuál sobrevive de toda esta generación, quién sobrevive y quién es el verdaderamente valorado. Yo, aunque esto no sea un podcast de cine, el otro día estuve viendo por no sé cuánta vez ya Amanece, que no es poco. La pobre Cortés la tenía sufriendo porque le decía las frases antes de que. Te las sabías ahí de memoria. Y cómo jode eso, ¿eh? Eso qué pesado eres, ¿eh? Haciendo eso. Eso me caes mal si haces eso. No lo puede evitar. Bueno, vamos a volver al maravilloso mundo de los juegos de mesa. Que, oye, por cierto, que yo también soy cinéfilo y me flipa. Hasta podríamos reenganchar ahí y empezar a hablar de cine. Pero hoy nos ocupa otro tema, que son los maravillosos juegos de mesa. Así que vamos a volver a. Bueno, sigo yo, por ejemplo, Sí. con mi juego. Uh-huh. Vale, pues yo uno de los juegos que he jugado es Merf. Merf, la ruta de la seda. Me decías, Moon, que ya hemos hablado del juego este, ¿no? En el programa, ¿puede ser? Yo lo he comentado, A sí. lo mejor en alguna vez. alguno de los. Vale. No Pero, entraremos muy en detalle, sino. pero te dejo. Por mi parte puedes hablar. Gracias. Todo un detalle por tu parte. Bueno, Merf, por si alguno de nuestros oyentes no lo tiene situado, es un juego de Fabio Lopiano. Es el autor de Calimala, Ragusa. Un autor de juegos con un corte, siendo juegos modernos, eran juegos realmente con un corte muy clásico, con una mecánica muy pura, como decíamos Nois antes, ¿no? Una mecánica como muy central donde se engranaba luego el resto del juego. No tiraba hacia otras mecánicas, ¿no? Para conseguir un poco esa sensación de juego moderno que es a lo que más estamos acostumbrados ahora mismo, ¿no? Entonces, como yo creo que este era su pequeño gran reto, ¿no? Esa evolución desde el juego más simple, más, digamos decir, juegos más rancios, ¿no? Con una palabra, esta era la prueba de fuego. Entonces, bueno, Merf pues es un juego a mi gusto pues muy bonito a nivel de arte, porque bueno, aquí está también el señor Ian O'Toole, haciendo un tablero pues como nos tiene acostumbrado, muy chulo y demás. La caja, la portada no es especialmente bonita para mi gusto, porque tiene un verde como que que se te mete por los ojos y bueno, un poco rollo Mil y una noches, que tal vez sí que se ha acertado por la estética así árabe y demás, pero a mí, bueno, la portada creo que no es lo mejor de su repertorio. Y el juego está muy, muy bien. El juego es un juego
una mecánica sencilla de selección de acciones, y como una especie de ciudad en el centro del tablero, y alrededor de la ciudad hay como una especie de rondel, podríamos decir. Tú llevas a tu meeple, una de las partes de ese rondel, eh, y en ese movimiento te va a dar una columna o una fila. Y vas a elegir, digamos, la coordenada, una coordenada donde hay una loseta, y ahí vas a desarrollar una acción, te va a dar un recurso y demás. O sea que el juego básicamente escoges un meeple y lo vas en casilla, y, o sea que, y las acciones hay 4, me parece que son 4 o 5, y luego son las clásicas, ¿no? De los Eurogames. Con nombre, el de la mezquita, la biblioteca, no sé qué, no sé cuántos, pero bueno, al final un poco lo de siempre. El juego me ha gustado mucho, en casa lo hemos disfrutado, la verdad, a Bea también le gusta. Me gusta que es un juego que estratégicamente desde el primer momento ya te propone como 3 vías. Hay una zona como de puntuación a la que tienes que ir para poder puntuar y se ve muy claro. O sea, el juego te está diciendo, a ver, mira bien esta zona, es el palacio, te vamos a puntuar o por pergaminos, por la mezquita o por cursos, por ejemplo, ¿no? Es como que ese tipo de juegos aquí en casa entran muy bien porque como que te ponen una línea de momento la coges, más o menos lo tienes claro, pues puedes hacer una buena partida. Luego, evidentemente, pues si solo vas a una cosa y te olvidas del resto, pues perderás. Pero que te invita, ¿no? El juego te invita a decir, ves por aquí que te lo vas a pasar bien. Y bueno, pues nos ha gustado bastante, y con ganas de seguir dándole más. Y la última partida que jugamos, que también jugó mi hermana, le dije expresamente a mi hermana que fuera la estrategia de la mezquita para ver si ganaba. Y no ganó, no ganó. Gané yo por especias, que decían, es verdad que era su primera partida, lo cual, pues requería un aprendizaje y no lo hizo todo lo bien, seguramente, que podría haberlo hecho siendo una segunda partida. Y yo fui por especias, me equivoqué, me di cuenta en el último año, porque a nivel de influencia no podía tener 4 especias diferentes y solamente podía tener 3, lo incumplí. Entonces ahí pues ya la partida se desvirtuó un poco, pero aún así solo conté 3 especias. O sea que me intenté perjudicar de todo lo que Mm. podía. Todo lo que pude haberme perjudicado, quitándome cosas, lo hice. Y aún así, bueno, gané pero ni siquiera llegué a 100 puntos, o sea, fue una puntuación baja. Y digo esto porque la gente habla de que, sobre todo Salva, ¿no? Salva, nuestro presidente, eh, siempre dice que esa estrategia de la mezquita es la única, como poco menos que la única posibilidad. Pero Y siempre lo dice porque Cortés, que llevaba ya unas cuantas partidas, le dio una paliza. Pero le dio la paliza porque Cortés llevaba unas cuantas partidas. Es un juego que no hace falta mucha experiencia, pero con 1 o 2 partidas la diferencia es brutal a llevar 0 partidas, porque en una partida se ve. Y entonces sí, en cuanto has hecho 2 partidas ya sabes a lo que tienes que ir. sobre todo porque son muy poquitas acciones, son 12 acciones más una extra que a lo mejor te puedes encontrar si haces una historia de pergaminos. Un juego de 12 acciones para aprender llevan 3 de ventaja. 3 de ventaja de 12 posibles, Claro. mucho en un Eurogame. Y bueno, pero vamos, que sí que considero que no creo que esté roto, ni mucho menos. Salva, por ejemplo, cuando él jugó con nosotros, él hizo esa estrategia y ganó también. Bueno, no supimos defenderla, imagino, también era nuestra primera partida. Creo que la defensa es muy simple. Cuando hay varios jugadores en mesa, si uno ve que va muy a por esa estrategia, simplemente bloquear el palacio de puntuación. Es simple, o sea, es una defensa simple. Bueno, pues en vez de dejarte puntuar por 3, pues oye, vamos a poner cada uno un meeple y se acaba la tontería. Ya no vas a poder, o sea, ya no hay ninguna estrategia ganadora en cuanto bloqueas con cortesanos en el palacio. Perdón si la gente que no sepa jugar, ¿no? Estoy entrando un poquito en lo que es estrategia del juego, pero que obviamente cuando estás con gente que sí sabe de qué va la película, sabes cómo frenar a que el otro no haga un por 2 o un por 3, ¿no? A la hora de puntuar. Y ¿Y bueno, a esto 2 en MEF. lo has jugado a 2? No, jugué a 3 digo, que juego también mi hermana, y a 2 no lo he podido probar todavía. Hay mucha gente que dice que casi que no se puede jugar a 2. Nosotros lo hemos jugado, no es que, o sea, yo prefiero, de hecho ahora mismo me dices de echarme un Merva 2 y te digo, vamos a echar otra cosa.
pero es perfectamente jugable y lo pasas bien. Lo que pasa es que, claro, si lo comparas con una partida a 4 jugadores, pues está claro que, o sea, es mucho mejor jugar a 4 jugadores. Pero sigue siendo un juego bastante decente y eso, pues eso. Y si tú me dices, oye, que me apetece echarme un mer, pues lo he hecho. No sé si son buenos o malos. Tu valoración. Quiero decir, yo no voy a proponer un Merva 2, pero si me lo Bueno, proponen, me lo juego. creo que a 4 lo consideras un juego notable. Sí, sí, a 4 lo considero un juego. Pues nada, poco más. Esto ha sido Merf. Vamos con Moon Noise, a ver qué nos trae. Yo quería hablaros de un juego que ya lo había probado, pero quería echarle alguna partida más. Voy a hablar ya porque ha sido la última. Ya está vendida en casa de nuevo propietario que lo había probado y le gustó. Estuvieron hablando de él en el canal de Discord de Misi, echar una partida y les gustó. Y, y yo dije, oye, pues yo justamente estaba pensando en venderlo. Digo, le dije al chico, digo, déjame darle otra partida para asegurarme. Y, y bueno, pues eso, si decido venderlo, pues te aviso el primero y tuyo es. Y así fue. Es un juego, hablo de Prehistory, es un juego de Attila Soggi, como le dice Rubén Herrero, el genio zurdo, Attila Soggi. Em, y está publicado por A Games, que es, creo, su propia editorial. Eh, yo ahora he entrado a un Kickstarter de este mismo autor y esta misma editorial, que es el Impression, del que ya os he hablado, os hablé con el especial Ansia Viva y demás, de la historia de la industria de la impresión, de imprenta. Y bueno, pues este también un poco me lo cogí porque llevaba tiempo con ganas de probarlo y entré, digamos, en el Kickstarter antes de haber probado este. Bueno, pues vamos a darle el tiento. Estoy viendo aquí en BGG que lo tengo abierto, que tiene un 3,96 de peso. Que ese peso está más en la parte de complejidad mecánica y de reglas. Y además es por esto por lo que yo he decidido venderlo. Porque me parece que luego la profundidad que tiene el juego no es tanta como la complejidad que tiene, porque mezcla muchas mecánicas. Tiene unas partes de set collection, otras partes que son más rollo subir en un track que te va a dar puntos recurrentes, así un poco Feld. Otra parte en la que vas desarrollándote en un tablero que hay de migraciones, que se llama. Y todo eso está articulado a través de una mecánica que, digamos que no me convenció mucho. Porque es original, bueno, sí, es hasta cierto punto original porque son como puntos de acción que vas haciendo con diferentes recursos. Y los recursos se utilizan, el juego tiene fases de, como si dijéramos, primavera, verano, otoño, invierno. Entonces la de invierno simplemente es como una especie de eh, setup o recolocación del tablero y cobras unos recursos. Luego tienes la primavera en la que usas los recursos de que, digamos, puedes ir donde quieras pagando como si dijéramos un recurso al centro. Luego, dependiendo de lo que vayas a coger, sí que te exige unos recursos u otros para hacer las diferentes acciones. Y luego la fase de verano, en la que son, digamos, los mismos recursos, que son cubitos, pero los tienes como colocados en otra parte del tablero y los usas de otra forma. En ese momento, lo que pagas, digamos que el pago es fijo, es siempre el mismo tipo de recurso dependiendo de la acción que quieras hacer. Eh, porque es difícil de explicar, sobre todo si no lo ves. Pero digamos que, vamos, tanto Cortes como yo tuvimos la sensación de que tenía como muchas acciones muy diferentes entre sí
que luego al final terminan de cierta forma conectando, sobre todo a través de la mecánica esta de primavera y verano, la forma en la que usan los recursos. Pero no sé, es como que el juego, pues eso, es complicado y es complicado de optimizar, pero no sé, como que luego en realidad lo que haces no lleva, no tiene mucha, no me dio mucha sensación de progresión y, y como que, bueno, tratas un poco de adaptarte a lo que tienes y demás, pero no sé, a mí para mi gusto le faltó algo de profundidad dentro de lo complejo que es a nivel de reglas. Sería un poco el ejemplo este de que hemos estado hablando anteriormente. Por eso está en casa ajena ya. Por eso está en casa ajena. Sí. O sea, yo entiendo que haya gente a la que le aprecia lo diferentes que son cada uno de los minijuegos que te va proponiendo, porque al final las principales formas de puntuación son como, digamos, diferentes set collection, y hay como otra zona en la que coges también unos objetivos, y esos objetivos te van a dar puntos por los que os decía del tablero, en la que se puntúa más un poco hay como unos monolitos, y hay unos monolitos que se puntúan por mayorías de meeples que tengas alrededor, otros por llegar hasta ellos simplemente. Pero no sé, es como que para mi gusto pues le faltó algo. Entonces, yo a alguien que se, que se que le interese este juego, que le llame la atención, pues le diría que lo pruebe, pero me pareció un juego difícil de recomendar para decir, oye, cómpratelo. Obviamente, si yo lo he vendido, pues no, no lo recomiendo, pero no me parece mal juego. O sea, no es que me haya parecido, o sea, lo haya vendido porque no me guste. O sea, sí me gusta, pero teniendo tantos juegos, pues es como el volver a jugar este juego que me va a requerir cierto refresco de reglas y demás, pues como que no me compensa para lo que luego la satisfacción que me ofrece el jugarlo. La reseña de Pues, Cortes dice, es original, pero no es elegante. No, Y no dice, es raro, creo que es de los pocos juegos que me ha dejado fría. Sí, Cortés normalmente suele ser la que me dice que no venda los juegos, porque dice, ya que sabemos jugar, pues en vez de siempre me dice, en vez de comprarte tantos nuevos, vamos a A jugar a los que no ya sabéis vendas jugar. y vamos a jugar este que ya sabemos. varias palabras, ¿eh? Inversión. Al final es una inversión de tiempo y dinero que has hecho y estás perdiendo la inversión en tiempo. Eso no se tiene en cuenta, fíjate. Sí, sí, sí. Y en este sí que me dijo, no pasa nada si lo vendes. O sea que a ella tampoco le... Entonces, Pablo, ¿no? ¿Vamos contigo? Vamos, yo el último juego del que voy a hablar. Voy a hablar el fin de semana pasado, jugamos en la asociación, Salva, Carlos Cuevas y yo a Tiburón. Al juego de Tiburón, que yo también por Twitter lo había visto. Pues yo no sé si a Chema Pamundi también lo había puesto alguna vez, y hubo algún momento en que cuando salió, bueno, pues como debía hacer gracia y me sonaba de verlo por ahí. Me esperaba un juego más duro, la verdad. O sea, que un juego temático, pero con más complejidad. Y es un juego, me parece bastante familiar. Por temática a lo mejor no tanto, porque te estás comiendo... el tiburón se va comiendo a los bañistas, pero sí muy accesible para todo el mundo. O sea, que visto las reglas, y el que se tenga que leer las reglas pues lo explica, pero que se explica en un momento, y es un juego muy, muy sencillito de mecánicas, y lo que tienes que hacer es muy sencillito.
La partida la verdad es que estuvo bien, porque estuvo bastante tensa, o por lo menos para mí, desde mi punto de vista, a lo mejor desde ellos dos no, porque alguien tenía que jugar el tiburón, lo echamos a suertes y me tocó a mí el tiburón. Entonces yo digo, uff, aquí a lo mejor el tiburón típico de alguno de estos juegos, que o eres el máster o eres el que estás haciendo como lo contrario que hacen todo el resto, y se hace un poco aburrido porque tu mecánica está puesta solo para que como que tú estás ahí para que los otros se lo pasen bien y tú haces más labores como de mantenimiento, de... Pero no, mi sensación fue justo la contraria. La verdad es que el tiburón estaba bastante graciosín. Como pues ibas poniendo en una libreta los movimientos que ibas haciendo y los otros no lo sabían y lo tenían que, bueno, pues adivinar por dónde estaban. Se divide en 2 actos, en verdad son 2 juegos bastante distintos uno de otro. Entonces uno es el tiburón dando vueltas alrededor de la isla. A ver, vuelvo a empezar. Es que es todos los cortes. Decía que el juego está dividido en dos juegos, ¿vale? Exacto. Hay como 2 actos. Entonces hay un primer juego que consiste en el tiburón dando vueltas alrededor de la isla, comiéndose a bañistas, y los otros tienen que intentar impedirlo. Entonces el juego se acaba pues si llegan a bloquear o a cazar, digamos, al tiburón, o si no, si el tiburón se llega a comer a 10 bañistas. Entonces, en este caso, llegué a comerme a los 10 bañistas, no me cogieron, o sea que les gané como en toda esta fase. Y la segunda, el segundo juego, la segunda parte del juego, es ellos están montados en el barco y yo estoy alrededor intentándome comerme a ellos, destrozando el barco y comiéndome a ellos. Entonces esta parte está bien la progresión porque el primer jueguecín es más sencillito. A lo mejor a ellos no les supuso tanto reto o andaban un poco perdidos. La segunda parte es más graciosa, hay más tensión, vas tirando dados a ver qué es lo que pasa, los impactos que reciben unos o otros, y ellos pues disparando con sus armas para intentarme matarme, que yo era el tiburón, y yo pues haciendo los ataques al barco a ver si conseguía hundirles. Como yo había ganado en el acto anterior, funciona como que la ventaja que ganas en el acto anterior te la da en el siguiente juego. Y entonces en esta segunda parte, en el segundo acto, digamos en el segundo juego, yo tenía más cartas en la mano con las que actuar y como efectos especiales que podía ir aplicando. Entonces digamos que yo tenía más estrategia que ellos. Ellos estaban más limitados. Aún así me consiguieron ganar. En este al límite estuvo gracioso por eso, porque la tensión se mantuvo hasta justo el final. Y pues prácticamente ellos se quedaron, digamos, en una tabla del barco, porque me ventilé todo su barco entero y ellos estaban en una tablita, no les quedaba más donde estar, pero justo en el último turno me consiguieron matar, bajarme los puntos de vida al máximo. Así que bueno, estuvo gracioso. Ya os digo, la sensación de la partida, yo me esperaba algo más complejo y es un juego muy ligerito que veo que se lo puede sacar a cualquiera. En este caso, esta partida hubo bastante tensión, o por lo menos en la parte esta del final. Me gustaría, yo al final, bueno, pues me tenía que ir y no comentamos mucho la partida después. Me gustaría escuchar más la opinión de ellos, cómo es la visión de los otros, de los que se enfrentan, digamos, al tiburón. Porque yo, pues mi visión del tiburón era que era bastante gracioso, por eso. Primero porque en la primera parte pues tenía su gracia lo de la libretilla y ver a ver si lo adivinaban o no. Al final, pues estás así con la tensión de ¿van a saberlo o no? Se hace interesante mientras ellos están actuando, porque tú estás eso diciendo lo típico, te lo estás callando, tú sabes la información pero te lo tienes que callar y te hace gracia las decisiones y todo lo que hacen, pues hace gracia siempre como tener la información tú y que ellos la intenten deducir. Y la segunda parte, como yo tenía más ventajas con las cartas, como que tenía un punto un poco más táctico que yo iba decidiendo a cada vez que iba haciendo. No me salió muy bien, pero por lo menos me mantuvo como todo el rato entretenido decidiendo qué carta utilizaba en qué turno o qué hacía. Pues nada, a ver si Salva en los próximos programas quiere dar algún toque como para dar su impresión desde el otro lado. Ya digo, el juego entretenido y bien, no sé cómo serán en otras experiencias de partida. Esta estuvo graciosa y sobre todo la complejidad me parece un juego muy sencillo que se puede sacar ahí con grupos de no jugones y que también se lo van a pasar bien. Esa es la impresión que me ha dado a mí cuando lo estabas contando, es eso. Tirando a lo familiar y pasar un rato divertido, con poca explicación y echar la sobremesa, ¿no? Mm.
Luego de componentes tiene 4 cositas, ¿eh? Un tablero así que se monta así como un puzzle, que es, bueno, de un lado es la isla y del otro lado está el barco, le das la vuelta y es el barco simplemente, y unas losetitas, unas cartas para la parte esta del final y pocas cosas más, algún token para marcar alguna cosita. Yo de este juego la verdad es que siempre las críticas que he oído es que es muy divertido. Además recuerdo en una APCON, creo que fue la primera APCON en la que yo estuve, que lo estaban jugando en la mesa de al lado y se ven carcajadas. O sea, el rollo este es como la diversión, ¿no? Que al final es para lo que son los juegos, Mm, para divertirse uno. sí, sí. Entonces, pues eso, a mí, aunque no sea mi rollo de juego, porque el movimiento oculto no me llama y luego la parte esa del ataque al barco y eso tampoco, pero bueno, sí que como experiencia pues me echaría una partidica. Carlos comentó lo de la caja llena de aire. Típico juego que la caja tampoco es enorme, pero que es una caja como normal y luego que lo que lleva dentro es puro aire. Bueno, y decir también que este juego está diseñado por Prospero Hall, por el mismo estudio que el Panam, que vamos el otro día. Este estudio de diseño apunta maneras. Creo que también es suyo el Top Gun, que también es un poco en ese rollo, que también se juega en 2 actos. Pero dicen que ese no es tan guay. Se lleva una parte que es como el partido de beach volley, de volley playa, que se ve en la película, y luego otra parte que es más el rollo de los aviones, de las batallas aéreas. Pero por lo visto no es tan divertido como estos otros. Muy bien, pues nada, ese era mi comentario. Bueno, pues yo traigo caviar. Voy a hablar de Praga, Caput Reigni. Es un juego de Vladimir Suchi del año pasado. Y pues Praga es un Eurogame duro. Sí, tiene un peso, no sé qué peso tiene en BGG, no lo he mirado, pero imagino que estará entre 6 mínimo. Donde, bueno, vamos a ser, no sé, habitantes de la ciudad de Praga, que queremos construir el puente, la catedral y demás edificios que harán la gran ciudad que es hoy en día. Y bueno, pues de Praga lo primero que llama la atención es un tablero muy grande y muy bonito, como con mucho detalle, tablero así como muy barroco que llama la atención. No sé si gustará a todo el mundo este tablero, la verdad, porque a mí se me hace a veces complejo también el tema de las losetas, de la formación de la ciudad, con tanto símbolo y tanta historia. Pero bueno, creo que si nos ceñimos al arte es... Y bueno, Praga tiene una mecánica, de hecho es un Eurogame con una mecánica central muy interesante se llaman la grúa de acciones. Y bueno, es muy divertido porque tienes esa grúa que es como decir un rondel, no es un rondel, ¿no? Al final es una rueda como con losetillas. Pues una de esas losetas es la acción que viene en la loseta, más ni menos. ¿Qué pasa? Que en función de dónde esté colocada esa loseta, pues tiene un precio. Puede costarte algo o que no te cueste nada, pues te den dinero. O sea, como tal, le pagas o recibes. Pero bueno, esa mecánica está chula. Es un draft de acciones. Y Es un draft de un draft acciones, de pero te acciones. van a dar, o Sí, te va a costar más, o te van a premiar, pero al fin. pero bueno, me refiero físicamente, Mm, es una rueda ujú. que va girando y aparte eso también va marcando lo que es las rondas y demás. Entonces, pues puede parecer rondel en el sentido de rueda que gira, ¿no? Y hay acciones dentro, pero que como tal no es un rondel típico Eurogame, ¿no? Tienes a lo mejor pues 3 movimientos que hacer hacia una dirección y ahí eliges la acción. Y bueno, el juego pues puzzle, ¿no? Es
viene con unos elementos en 3D también, con unos edificios que son la catedral y el muro de no sé qué, de la pobreza o algo así, Del hambre, del hambre. que es un juego muy de hambre, que es también muy curioso, como para poder moverte por esos muros siempre te viene mal, ya que luego te va a multiplicar por una serie como de símbolos que vas cogiendo, que siempre toca el del muro contrario, ¿no? Al que te mueves, eso está muy bien hecho para putearte. Y bueno, tiene varios elementos, ¿no? De construcción de como tu pequeña muralla. Luego tiene diferentes formas de conseguir puntos que están muy divertidas todas. Creo que es algo muy interesante del juego, ¿no? A diferentes vías de conseguir puntos y que todas tienen como punto de diversión muy guay. Luego tiene una parte de construcción de ciudad en común, ¿no? Como podría ser una especie de mini Carcassonne dentro del Praga, donde entre todos vamos construyendo las casitas de la ciudad y también está chulo, ¿no? En general el juego pues me gustó un montón, la verdad, y considero que es uno de los grandes euros del año pasado. O- Yo ahí, bueno, ya, y- yo ya comenté que me parece un muy buen juego, pero no sé decir qué le falta, pero para mí le falta algo para llegar a ser un juego sobresaliente. Creo que de hecho en mi reseña de la llanura de la locura le puse un 8,9. Y como para decir, estás ahí, pero no te pongo el sobresaliente. ¿Y qué crees? Mójate, ¿por qué crees que no es un Es 9? que, es que son sensaciones, o sea, no es algo que diga que de hecho mecánicamente me parece impecable, o sea, me parece un muy buen juego. Me parece precisamente lo que hablábamos, que con una mecánica súper sencilla sí que hay que explicar alguna cosilla porque, pues eso, tiene sobre todo las vías de puntuación, quieren explicar un poquillo, pero en realidad la mecánica, tu turno tienes que elegir una loseta y luego elegir una de las dos posibilidades que te deja esa loseta. Y con eso consiguen un montón de profundidad. Pero no sé qué decir, pero no tiene ¿sabes? Esa sensación que para mí tiene lo que sí considero los juegos sobresalientes. Puede ser una cosa u otra, o sea, puede ser una sensación u otra, que tampoco es siempre el mismo tipo de sensación, pero pues me falta el haber sentido eso cuando lo jugaba. Dentro del micromundo sushi, ¿dónde lo pones este? A mí me gusta más Underwater Cities. Eh, Pulsar a mí no me gustó mucho, de hecho también lo vendí, lo volvería, la verdad es que me eh, por haberle dado alguna partida más, solo jugué a 2 y creo que no es su número, creo que lo suyo es jugarlo a más jugadores. Pero Underwater City sí que me gusta más que ¿Praga tiene sitio en tu ludoteca? Praga, sí, 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 claro. Si solo tuviera Tú, juegos sobresalientes tendría bastante menos que veis por aquí. pero como hablábamos de que tu ludoteca estaba como en un status quo de perfección, de nada entraba y nada salía, ha crecido, ha crecido, ¿no? Después de Praga llegar a casa, la ludoteca crece, ¿no? No, Sí, sí, sí. Esto, está en fase expansiva entonces. mm, de hecho, creo que estoy condenado a ello. No, es que me acuerdo que comentabas eso hace, no sé, 3 programas o algo así, ¿no? Que Mm, tenías como un estado perfecto de biblioteca, Sí, de no que te sobraba ningún juego, pero, con un pero clímax. sobre todo es que no quiero sacar, pero, Eso es. pero meter sí. Ya está, pero quiero decir, si Praga se queda, es una señal de buen juego, ¿no? De juego notable que te apetece quedarte Pero, con él, me refiero. pero Burgundy, ¿quién no quiere meter? Si no es que si metemos. El tema está si se quedan. Sí, Praga se queda. Muy bien.
Pues bueno, vamos a pasar con tu juego. A ver, Venga, ¿qué pues nos traes? yo para acabar os quiero hablar de una novedad, de 1964, que se llama Acquire, de Sid Saxon. Sid Saxon, me acabo de flipar mientras lo he abierto para ver un poco qué era de este hombre. Murió en 2002, ¿vale? Nació en 1920, o sea que ha tenido una vida larga. Y me ha llamado mucho la atención, bueno, lo primero es que pone en la BGG que tuvo una colección de más de 18.000 juegos. Manolo, aplícate, Flipado, ¿eh? Se ha ¿eh? flipado. El que Más puso de eso se ha 18.000. flipado. No había Pero tantos. lo que más me ha gustado es el segundo párrafo, que es una sola frase, y es: también era conocido por ser un excepcional bailarín. Ahora sí que lo quiero. Esa es la segunda frase que pone en la descripción de la BGG. Y Maravilla. no podía dejar de comentarlo. Bueno, este juego, obviamente es un comentario, solamente echamos 2 partidas en la misma sesión, lo cual suele ser una buena señal, porque además había más juegos y jugamos un miércoles 2 partidas seguidas. También porque en la primera íbamos un poco ahí perdidos. Lo que es la mecánica del juego, pues como os podréis imaginar, siendo del 64, no es especialmente elaborada. Nosotros lo que vamos a hacer en nuestro turno ¿Y el juego? El es, juego, explica de qué va el juego. vale, pues acquire, bueno, el tema Claro. ha tenido diferentes reimplementaciones, ¿vale? Pero básicamente es que hay diferentes empresas representadas en el juego, y nosotros lo que tenemos que hacer es conseguir acciones de esas diferentes empresas. Y al final del juego van a tener un dependiendo del tamaño de la empresa. Y el tamaño de la empresa se mide, digamos, de una forma física. Porque lo que hacemos en nuestro turno, como os decía, es coger, tenemos, eran 5 o 6 losetas que vamos a colocar en un tablero. La loseta tiene marcado un número y una letra, y digamos que el tablero es una matriz en la que las filas son, no sé, no recuerdo exactamente, pero creo que las filas eran las letras y las columnas los números, o al revés, ¿vale? Y entonces nosotros las losetas que tenemos disponibles se tienen que colocar en ese sitio. O sea, hay un sitio concreto en el que puedes colocar cada una de las losetas que tienes. Entonces la gracia está en que cuando tú colocas la loseta, si se une a otra loseta, creas una corporación. ¿Vale? Ahí creo que son 6 corporaciones. Y bueno, esto siempre las 6 primeras veces que coloques esas 2 losetas juntas. Y después lo que vamos haciendo es añadir losetas a esa corporación, con lo cual la estamos haciendo más grande. Pero lo curioso, digamos, la gracia del juego es que en el momento que esa corporación se hace adyacente de forma ortogonal a otra corporación, la más grande absorbe a la más pequeña. Y en ese momento, todas las acciones de la más pequeña, es decir, de la que es absorbida y desaparece, primero se hace como un reparto de dividendos al segundo y el tercero, y después todas las acciones que quedan puedes hacer 3 cosas con ellas. Una, venderlas al precio al que esté la acción, que va a depender del tamaño de esa corporación concreta, o cambiar 2 de las acciones de la compañía que está desapareciendo, que está siendo absorbida, por una de la compañía más grande, o guardártelas. Porque
si después resulta que se juntan dos losetas, se puede volver a crear, es decir, puede volver a nacer la corporación. Entonces, al principio si se produce una fusión digamos, en la primera mitad de la partida, pues probablemente te merezca la pena guardártela porque esa acción esas acciones volverán a tener valor. Si no, si resulta que no se recupera, pues tú te comes la acción y lo pierdes. Pero lo curioso está en que tú tienes que jugar con tener acciones de empresas que veas que están progresando bastante, pero a la vez tienes que hacerte con acciones de empresas relativamente pequeñas y que vayan a ser absorbidas porque es tu forma de conseguir dinero. Porque lo que vas a hacer en tu turno es colocar la loseta y después de colocar la loseta comprar acciones, comprar hasta 3 acciones. Acciones de empresas que ya estén en juego. Y el coste de la acción también va a ser cada vez más caro dependiendo de lo grande que sea la empresa. Entonces, al principio, nosotros en la primera partida, cuando no sabíamos, pues nos quedamos muy prontito sin dinero, porque claro, Pero el dinero solo lo adquieres en la venta de dividendos cuando una grande absorbe una pequeña. Es el único momento en que... eso es ahí digamos que está en el que hasta que no absorbes a una pequeña, tú no tienes dinero. Entonces, si no tienes dinero, no puedes comprar más acciones de otras empresas. Entonces, al final, un poco la clave está en saber diversificar y calcular en qué momento comprar, en qué momento guardarte una loseta, a lo mejor para hacer más grande una de las empresas, y entonces tú dices, con esta loseta voy a hacer que crezca la empresa, voy en este turno a comprar acciones y en el siguiente turno pondré la loseta para hacerla más grande. Pero puede ser que en ese transcurrir a esa, empresa la absorban y resulte que a ti ya deja de interesarte ponerte porque la empresa que la ha absorbido es una empresa de la que tú no tienes acciones o tienes muy pocas acciones. Entonces, el juego, la verdad es que, pues eso, a mí me sorprendió muchísimo que fuera un juego tan antiguo porque me parece que, bueno, y de hecho está ahora mismo rankeado el 279, ¿eh? 279. Un juego del 64. En estratégico es el 209. Yo creo que, o sea, me parece una maravilla. Y, Mucho y mérito. luego, para ser tan viejo, que el concepto que yo al menos tengo de siempre de estos juegos clásicos es que son relativamente largos. Y yo os digo que en una tarde nos echamos 2 y luego nos echamos unos croquinoles. O sea que aquí pone 90 minutos, se tarda eso. Hora y media, entre hora y hora y media, yo creo, a 4 jugadores. ¿Es hasta 6? ¿Lo compraste por nostalgia de juego viejuno o qué? Sí, este es. Lo había oído hace tiempo en Más Madera. No recuerdo de qué trataba aquel programa porque hacía ya bastante tiempo. Y lo tenía como ahí un poco en el run run ahí de que me gustaba lo que habían explicado y precisamente eso, que como que era muy actual, o quiero decir que no tenías esa sensación de juego antiguo y trasnochado, ¿no? que pueden tener los juegos de esta época. Y pues me llamaba mucho la atención el probarlo. Y la verdad es que me alegró mucho de haberlo conseguido. Y Está que no claro es que el Monopoly, vamos. no. Además eso, que es que la duración, hora y media, Tiene hora y media la duración, ¿no? tiene. No es Sí, infinito. sí. Sí. Muy bien. En el momento que hay una que tiene un tamaño concreto, creo que son 38 losetas, o que... porque un concepto también interesante es que en el momento que una corporación tiene 10 losetas, ya se considera una compañía a salvo. Entonces ya no la puedes absorber. Entonces, si resulta que todas las compañías en juego están a salvo, también se acaba el juego.
Y la verdad es que es muy curioso el cómo pensar en cuándo haces grande qué compañía, cuándo compras acciones de una o de otra, porque hay veces que te interesa más comprar de la grande porque al final me va a dar más puntos, pero ahora necesito dinero, con lo cual tengo que invertir en las pequeñas para que sea absorbida. Está muy guay, está muy guay, muy buen juego. Guay. Tiene pintaza, Muy sí. bien. Pues nada, ¿queréis rematar alguna cosa? Por mi parte, está bien. Por la mía también. Perfecto, ¿no? Vale. Muy bien, pues entonces nada, nos despedimos por hoy. Formas de contacto, pues última ronda de JB es notes por Twitter. No sé si por sí, el Gmail es este, ¿no? Última ronda de jb@gmail.com. La Asociación de Juegos de Mesa de Albacete dando juego. Podéis encontrarnos por Facebook, por Twitter, también por todos sitios. Dando juego a Os B, invitamos, creo por que es el supuesto, a que vengáis contacto. dando juego a B. Os invitamos a que vengáis a conocernos si sois de la zona o si no, o si os animáis a venir un día a jugar una partida con nosotros, pues actualmente se están jugando partidas en el local, así que pues estéis invitados, simplemente avisarnos para que preparemos un buen pepinaco si venís a pasar un día con nosotros. Y personalmente, pues @smocar Pablo, @moonnoise y @Antonio Burgundy, pues estamos en Twitter bastante activos, al menos Moonnoise y yo pues estamos ahí dando guerra, o yo últimamente menos, pero Moonnoise sigue sin parar. Bueno, estoy también un poquillo de Nora Pajas, pero sí, trato de sacar ahí algún tuit de vez en cuando. Mm. Y lo dicho, pues también os contestaremos, por supuesto, y os animamos también a que nos dejéis cualquier comentario aquí en iVoox, por ejemplo, en YouTube, nos hace mucha ilusión. Y Comentad, poco más, comentad. así que sí, nos encanta y tanto para bien como para mal, ahí estaremos siempre leyendo vuestros comentarios. Y también, si tenéis sugerencias o quejas o lo que sea, ponédnoslas, que os escuchamos, aunque no somos de leer comentarios porque no nos gusta demasiado. El comentario te refieres aquí en el programa. Eso pero leemos y tratamos de cuando los vemos. Creo que nos tomamos muy bien las críticas, ¿eh? Sobre todo las constructivas. Siempre intentamos mejorar. Así que, bueno, chicos, pues buenas noches y nos vemos en 15 días. Chao, 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 chao. Adiós. Chao.